Capítulo 10. El gruñido de Daniel hizo que Campbell cerrara la boca como si se hubiera quedado mudo. Una sensación de miedo lo invadió de repente, sabiendo que en cualquier momento podría perder la vida si molestaba a Daniel Steiner, que había llegado con su ejército. Daniel, que había estado observando en silencio la conmoción de Campbell, de repente dejó escapar una risa. Es solo una broma. Usted, señor, tiene todo el derecho de rechazar mi petición. Daniel se colocó la gorra del uniforme que sostenía sobre la cabeza. Por supuesto, si eso sucede, con la gorra perfectamente colocada, Daniel metió la mano en su abrigo y sacó un trozo de papel. Lo desdobló suavemente y lo dirigió hacia Campbell. Si niegas que la princesa Sylvia, la regente, me haya concedido autoridad inquisitorial temporal, entonces tendrás que afrontar las consecuencias tú mismo. Campbell tragó saliva con dificultad y miró fijamente el contenido del papel. La familia imperial concede temporalmente a Daniel Steiner la autoridad de investigar a los colaboradores sospechosos de ayudar al enemigo, con el fin de mantener el orden militar y establecer la justicia. La autoridad de investigación otorgada a Daniel Steiner se limita a los sospechosos de colaboración, y está autorizado a utilizar las fuerzas militares según sea necesario. Cualquier individuo que se niegue a cooperar con la investigación de Daniel Steiner será considerado un insulto a la dignidad imperial y se enfrentará a un castigo. La autoridad otorgada a Daniel Steiner permanecerá en vigor hasta la coronación, y se le encomienda cumplir con este deber con integridad, por el honor de la familia imperial y la estabilidad del imperio. Al pie del papel había una elegante firma, claramente escrita a mano por la princesa Sylvia. Sabiendo que se trataba de un decreto oficial, Campbell no pudo hacer nada más que izar la bandera blanca. Debo haberme dejado llevar. Cooperaré con la investigación. Al escuchar la respuesta esperada, Daniel asintió y se dio la vuelta. Realice la búsqueda. Al oír la orden, los soldados saludaron vigorosamente y entraron en la residencia de Campbell en fila ordenada. Algunos llevaban cajas de madera y metal mientras se trasladaban. Una vez que todos los soldados entraron a la casa de Campbell, Daniel los siguió adentro. Dentro de la casa, Daniel podía ver soldados dispersos por todos lados, empacando objetos sospechosos en cajas. Con las manos tras la espalda, Daniel observaba tranquilamente la escena, cuando Campbell entró con los oficiales militares. Sin mirar a Campbell, Daniel comenzó a inspeccionar la decoración circundante. Al ver el lujoso interior, Daniel no pudo evitar exclamar: muchos muebles de cerezo y caoba. Incluso una sola pieza superaría fácilmente los ingresos anuales de un ciudadano medio. ¿Y esa estatua? A mí me parece de ébano, ¿no es así? Aunque Campbell era el líder de un partido político, Daniel cuestionaba sutilmente si un político debería permitirse un lujo tan excesivo. Además, la mayor parte de estos muebles son de un costoso estilo Art Nouveau. Ver estos muebles, tan raros incluso en el Palacio Imperial, es todo un placer para la vista, ¿no crees? Campbell no pudo responder. Esto fue prácticamente una amenaza velada. Le pedían que revelara quién estaba financiando su lujoso estilo de vida. Sin esperar realmente una respuesta, Daniel caminó tranquilamente hacia la sala de estar. Tras él, la irritación de Campbell era evidente, pues el ruido de los soldados empacando cosas en cajas le ponía los nervios de punta. En medio del ruido, Daniel tomó una silla de la mesa del comedor y se sentó. Daniel se quitó la gorra del uniforme y la colocó sobre la mesa, asintió con aparente satisfacción. Creo que es mejor si hablamos aquí. Campbell, interpretando esto como una invitación a sentarse, caminó alrededor de la mesa hacia el lado opuesto. Cuando Campbell sacó una silla y se sentó, Daniel habló con una sonrisa. Debo disculparme por haber llegado tan de repente y por la búsqueda. Pero, por supuesto, una vez que termine la investigación, devolveremos todo, así que no hay necesidad de preocuparse. Campbell asintió de mala gana y Daniel golpeó la mesa juguetonamente. Para ser sincero, me gustaría devolver todo lo antes posible. Prolongar esto no nos beneficiará ni a ti ni a mí, ¿no crees? ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir exactamente lo que dije. Si respondes a mis preguntas con la verdad, la investigación concluirá rápidamente, ¿no? Entonces, los objetos incautados te serán devueltos relativamente pronto. Daniel levantó la mano casualmente e hizo un ligero movimiento con los dedos. Uno de los oficiales que esperaban detrás de él se acercó, colocó una pequeña grabadora sobre la mesa y luego dio un paso atrás. Ahora voy a realizar una especie de interrogatorio. Si dices la verdad, deberíamos separarnos en buenos términos. ¿Entiendes? Campbell miró a Daniel en silencio por un momento. No podía imaginar qué clase de plan estaba planeando Daniel detrás de esa sonrisa. Pero incapaz de negarse, Campbell asintió con tensión. Muy bien. Entonces, comencemos la grabación.
Diciendo esto, Daniel presionó el botón de grabación de la grabadora. Mientras la cinta comenzaba a girar de manera constante, Daniel miró a Campbell. La persona con la que estoy hablando es Campbell, el líder del Partido de la Sociedad Libre. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Entonces, comenzaré preguntándote sobre las acusaciones de colaboración. ¿Alguna vez filtraste secretos imperiales para ayudar al reino de Belmore? Campbell dejó escapar un profundo suspiro. Naturalmente, la primera pregunta le tomó por sorpresa y prácticamente le exigía que confesara. ¿No se suponía que yo debía estar aquí para negociar? Pensando que podría encontrar algún compromiso y escapar de esta situación, el sudor comenzó a formarse en la frente de Campbell. Mientras el silencio se prolongaba, Campbell se mordió el labio. Al determinar que no se trataba de una negociación sino de una amenaza, Campbell decidió que no había necesidad de cumplir. Eso es absurdo. ¿Dices que filtré secretos para ayudar al reino de Belmore? Será mejor que dejes de hacer comentarios tan insultantes. Como era de esperar, pensó Daniel, sin encontrar nada particularmente sorprendente. Presionó el botón de pausa en la grabadora, luego se dio la vuelta y habló. Parece que la búsqueda está casi terminada. Haz que los soldados esperen afuera. Freyen, quédate aquí y cierra las cortinas. Al escuchar la orden, los oficiales asintieron y tomaron acción inmediatamente. Los oficiales regresaron junto a los soldados, dándoles la orden de reunirse y, uno a uno, los soldados salieron de la casa, cargados con objetos en cajas. Después de que los oficiales salieron por la puerta principal, Freyen comenzó a correr las cortinas de la sala de estar. Cuando la oscuridad comenzó a llenar la habitación, Daniel habló. Te dije claramente que dijeras la verdad, pero estás mintiendo, ¿no? Chasqueando la lengua como si estuviera decepcionado, Daniel sacó su revólver de su cintura. Al abrir la recámara, Daniel sacó una bala de su bolsillo y la cargó. Después de cerrar la cámara y girarla una vez, Daniel borró la sonrisa de su rostro y se giró para mirar a Campbell. Supongo que pensaste que mentir te beneficiaría. Por eso, me gustaría proponerte un juego. ¿Un juego? Es muy sencillo. Siempre que haya una discrepancia entre la información que conozco y tus respuestas, es decir, siempre que mientas, apretaré el gatillo. ¿Habla en serio este loco? Campbell estaba atónito, pero Daniel mantuvo su actitud tranquila e inquebrantable. Si lo piensas, si mientes, podrías morir, ¿no? Así que espero que cooperes, aunque tu vida esté en juego. Una vez que Freyen cerró todas las cortinas, se acercó y se detuvo junto a Daniel. Mientras ambos estaban envueltos en las sombras, Campbell apretó los puños. Esto es una locura. Él no me dispararía. Si Daniel Steiner matara a alguien basándose únicamente en sospechas, ni siquiera él saldría ileso. Entonces Campbell pensó que el comportamiento de Daniel era simplemente un engaño. Campbell frunció el ceño y habló. Ja. Está bien si dudas de mí, pero no podrás silenciarme. Como acabo de decir, nunca he filtrado secretos al reino de Belmore. Daniel asintió como si hubiera esperado esto y luego levantó su revólver. Ya que estás mintiendo, supongo que es hora de que enfrentes las consecuencias. Campbell tragó saliva con fuerza, mirando fijamente el cañón de la pistola que le apuntaba. Aunque su cuerpo temblaba, permaneció tranquilo, sabiendo que Daniel no apretaría el gatillo. Esto no es más que un engaño. No había ninguna razón para que Campbell se sintiera intimidado por Daniel Steiner. Daniel Steiner, será mejor que dejes de hacer ese ridículo juego de amenazas. Fue en ese momento. Hacer clic, cuando Daniel apretó el gatillo, la recámara giró. Los ojos de Campbell se abrieron en estado de shock. ¿De verdad, apretó el gatillo? Campbell había visto a Daniel cargar balas reales en el revólver. Sin embargo, Daniel apretó el gatillo sin dudarlo. Eso solo podría significar una cosa. Él realmente me va a matar. Este bastardo realmente está tratando de matarme. Un sudor frío comenzó a correr por la frente de Campbell. El miedo a la muerte le subió por la columna vertebral y su respiración se volvió errática. Su mente se quedó en blanco y su cuerpo tembló intermitentemente. Como si le faltara el aire, Campbell jadeó en busca de aire. Daniel, observando con calma el pánico de Campbell, colocó el revólver sobre la mesa. Luego presionó nuevamente el botón de grabación de la grabadora, reclinándose en su silla. Te lo vuelvo a preguntar. El líder del Partido de la Sociedad Libre, Campbell, es culpable de conspirar con el enemigo. Mientras Campbell era consumido por el terror de la muerte, Daniel se inclinó ligeramente hacia adelante y susurró con un tono como si ofreciera una última oportunidad. ¿No es así, rata traidora que traicionaste al imperio? Las escalofriantes palabras de Daniel parecieron apretar la garganta de Campbell como una soga. Sabía que la respuesta correcta era negarlo, pero no podía atreverse a decirlo en voz alta.
¿Cómo pudo mentir delante de un loco que había apretado el gatillo de un revólver? Las palabras de Campbell vacilaron, sus ojos temblaron, pero Daniel no lo apresuró. Decidió esperar hasta que el miedo que crecía en el corazón de Campbell diera frutos. La imaginación humana es ilimitada. ¿Qué pasaría si Campbell se diera cuenta de que el hombre del otro lado de la mesa era el que apretaba el gatillo de un revólver con munición real? ¿Y si además de eso, Campbell estuviera dominado por el temor de que ese hombre pudiera matarlo? Empezaría a pensar en la peor dirección posible. Cuanto más tenía a alguien que perder, más tendía a pensar negativamente sobre la amenaza que enfrentaba. Y, Daniel Steiner ya se había encargado de empujar a Campbell a ese proceso de pensamiento negativo. No fue una coincidencia que Bligh enviara soldados armados para llevarse a la esposa y al hijo de Campbell. Como Daniel había predicho, Campbell ahora estaba pensando en su familia. Podría ser que mi familia. Una vez que Campbell se dio cuenta de que las amenazas de Daniel no eran solo palabras vacías, la preocupación por su familia lo abrumó. Damián. Al pensar en el rostro sonriente de su hijo, Campbell logró calmar su respiración y miró a Daniel. Si digo la verdad, ¿estará garantizada la seguridad de mi familia? Daniel levantó la mano para silenciar a Campbell y presionó el botón de pausa en la grabadora. No podía permitirse que ninguna palabra extraña se colara en la grabación. ¿Estás hablando de la seguridad de tu familia? Campbell asintió levemente ante la pregunta de Daniel. Daniel, sintiendo que ya casi estaba allí, sonrió levemente. Si cooperas conmigo, asumiré toda la responsabilidad y garantizaré la seguridad de tu familia. Por eso, me gustaría que me contaras todo lo que sepas. Además, solicitaré a la princesa Sylvia que atenúe tu confesión. Después, consideraremos la libertad condicional. Entonces, solo tendrás que pasar unos años en prisión y luego serás liberada. Campbell dejó escapar un profundo suspiro, abriendo la boca, pero no salió ninguna palabra. Los restos de vacilación aún persistían en su mente. Daniel Steiner, incluso si coopero contigo, el miedo empezó a aparecer en los ojos de Campbell. Pero este no era miedo dirigido a Daniel. Mis superiores nunca me dejarán en paz. Su forma de actuar es eliminar a los traidores. Al final, ya sea que muera aquí o a manos de ellos, será lo mismo. Esta fue una respuesta que Daniel no había previsto. Él no sabía que las personas a las que Campbell respondía trataban las vidas humanas como si fueran desechables. Ahora que lo pienso, Daniel recordó haber leído historias sobre políticos o nobles de bajo rango que eran víctimas de ataques de bandidos o se convertían en objetivos de la mafia, sin escapar de la muerte. Si esas muertes fueron realmente órdenes de los superiores de Campbell, tendría sentido. Esto es problemático. No sería fácil persuadir a alguien que perteneciera a un grupo que exigiera una lealtad excesiva a costa de su vida. En ese caso, la mejor opción sería ofrecerle la esperanza de que cambiar de bando garantizaría su supervivencia. Si dices la verdad, me aseguraré de que tu familia esté bien protegida. Así que, de lo que deberías preocuparte es de tu propia vida. Daniel, golpeando la mesa con la mano, asintió lentamente. Muy bien. Haré arreglos especiales para asegurarme de que no mueras prematuramente en prisión. También te eximiré de realizar trabajos forzados, para que puedas vivir cómodamente en tu celda. No es de eso de lo que estoy hablando. Incluso si garantizan mi seguridad en prisión, después de que salga, ellos me matarán igualmente. ¿Salir de prisión? Si confiesa, le reducirán la pena, pero incluso en el caso más breve, tendrá que cumplir más de 8 años por violar las leyes de confidencialidad y filtrar secretos militares. Campbell, incapaz de seguir el flujo de la conversación, frunció el ceño. No pregunto cuánto tiempo estaré en prisión. Ya sea que esté en prisión por algunos años o no, en el momento en que salga de prisión, seguiré. Campbell se detuvo a mitad de la frase y cerró la boca. Eso es porque Daniel estaba sonriendo desde las sombras. ¿Sabes cuánto tiempo me llevó ascender al rango de teniente coronel? Yo, un pobre huérfano, ahora hablo en igualdad de condiciones que tú, un noble y líder del partido. Piensa en eso por un momento. Daniel levantó lentamente la mano, como si estuviera atrapado en una trampa, y extendió su dedo índice. 1 año. Ni siquiera ha pasado 1 año completo. Así que, su dedo se curvó formando un puño. ¿Sabes qué tipo de persona seré dentro de 8 años? En 8 años, lo que Campbell tendría que temer no sería al grupo de nobles, sino a mí. Daniel Steiner casi parecía decirle esto. La atmósfera inquietante, que atraía la atención hacia su mirada, hizo imposible que Campbell pudiera refutar. Campbell tragó saliva secamente y asintió después de mucho conflicto interno. Se dio cuenta de que la única manera de sobrevivir era alinearse con Daniel Steiner. Hablaré. Te diré todo lo que sé.
Había pasado una hora, y después de escuchar el testimonio completo de Campbell, Daniel salió de la casa. Los soldados se pusieron en formación, en posición de firmes, mientras Daniel alisaba tranquilamente su atuendo. Entonces, el barón Endliem estaba detrás de todo esto. Las cosas estaban empeorando más de lo esperado. No había forma de que el barón Endliem pudiera haber planeado todo por su cuenta. Tal vez acabo de declarar la guerra a todos los aristócratas del sistema. Era el peor escenario posible, pero si todos los aristócratas del sistema estaban confabulados, Daniel tendría por delante una difícil lucha. Yo solo quería instalarme en un lugar tranquilo y pasar mis días comiendo postre. ¿Cómo se complicaron tanto las cosas? Aunque Daniel sentía cierta frustración, ahora no era el momento de lamentarse. Teniente. Daniel murmuró en voz baja y Lucky dio un paso adelante. Sí, coronel Daniel. Daniel le entregó la cinta. La cinta contenía la grabación del testimonio de Campbell durante la última hora. Lleven a los soldados a la sede. Basándose en el testimonio grabado en esta cinta, busquen entre los objetos confiscados en la residencia de Campbell alguna prueba jurídicamente vinculante. Aunque resultaba un poco incómodo confiar la tarea a un miembro de las fuerzas aliadas, no había de qué preocuparse, ya que Ernst tomaría el mando una vez que llegaran al cuartel general. Aunque, incluso si Lucky robara la cinta, Daniel había grabado en secreto otra cinta usando la grabadora que tenía escondida dentro de su abrigo, por si acaso, así que no estaba demasiado preocupado. Por supuesto, a pesar de sus preocupaciones, Lucky, que había cortado lazos con las fuerzas aliadas, no tenía intención de traicionarlo. Lucky asintió mientras recibía la cinta. Cumpliré la orden, coronel. ¿Pero no regresa usted al cuartel general? Bien. Tengo que pasarme por algún sitio con Freyen. Entiendo. Sin presionar más, Lucky saludó. Cuando Daniel le devolvió el saludo, Lucky se dio la vuelta y comenzó a organizar las tropas. Mientras observaba a los soldados subir uno a los vehículos militares, Daniel se giró hacia un lado. Freyen. Freyen, que había estado mirando a Daniel con admiración, asintió. He aparcado un coche al otro lado de la calle. Puedes entrar enseguida. Antes de llegar aquí, Daniel le había ordenado a Freyen que preparara un auto para su uso inmediato si era posible, y parecía que ella había logrado alquilar uno. Incluso sin el coche, podríamos haber ido andando o utilizar los vehículos militares, pero a Daniel le preocupaba atraer atención no deseada, por lo que el coche fue una opción afortunada. Sin embargo, aunque confiaba en Lucky, había algo ligeramente inquietante en Freyen. Freyen, por si acaso, ¿alguna vez has conducido? Por supuesto. Tengo licencia de conducir, así que no tienes por qué preocuparte. Aunque Freyen sonrió brillantemente, su comportamiento no inspiraba mucha confianza, pero como dijo que sabía conducir, Daniel decidió no objetar. Está bien. Vámonos entonces. Daniel cruzó la calle y abrió la puerta trasera del auto para entrar. Un momento después, Freyen abrió la puerta del lado del conductor, subió y encendió el motor. Después de que el motor arrancó, Freyen giró suavemente el volante y comenzó a conducir. La conducción no fue tan mala como Daniel esperaba, así que se relajó. Entonces, Freyen lo miró por el espejo retrovisor. ¿A dónde deberíamos ir? Al número 11 de Volverferek. ¿No a la residencia del barón? Como Freyen había estado escuchando la confesión de Campbell, sabía que fue el barón Endliem quien le había dado las órdenes a Campbell. Naturalmente, supuso que se dirigían a la residencia de Endliem para cerrar algún trato, pero cuando Daniel le dio de repente una dirección extraña, se quedó perpleja. Ya sabes lo que dicen, cuando vuelas demasiado cerca del fuego, tus alas se queman. Freyen parpadeó sin comprender y Daniel continuó. Freyen, piénsalo. Una vez que se difunda la noticia de que registré la residencia del líder del Partido de la Sociedad Libre, ¿qué crees que sucederá? Daniel, tu nombre aparecerá en todos los medios, ¿verdad? Exactamente. ¿Y quién controla la prensa mayoritaria en el imperio? Hasta donde yo sé, es el diario imperial. ¿Y quién apoya al diario imperial? Finalmente, Freyen se dio cuenta de algo. Recordó que los principales promotores del diario imperial eran los aristócratas. La prensa comenzará a atacarlo, coronel Daniel. Así es. Probablemente lanzarán una campaña de información tendenciosa. Inventarán mis opiniones políticas y agitarán el sentimiento público, haciendo que la gente se vuelva contra mí. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos ahora? Al periódico Melverton. Melverton era un periódico pequeño e independiente que no había sido contaminado por la aristocracia. Aunque Freyen comprendía las intenciones de Daniel, todavía había algo que no entendía del todo. ¿Por qué Melverton?
Hay periódicos de tamaño mediano que estarían encantados de colaborar con usted, coronel. Daniel rió suavemente ante sus palabras. Freyen, ya ves, un periódico que puede cooperar conmigo es uno que también puede cooperar con los aristócratas. Pero lo que necesito ahora mismo, mirando por el espejo retrovisor, Daniel borró la sonrisa de su rostro y continuó en silencio. Lo que necesito ahora es un periódico que me obedezca absolutamente. A través del espejo retrovisor, la mirada de Daniel era tan aguda como la de un depredador que se había fijado en su presa. Como resultado, el agarre de Freyen en el volante se apretó instintivamente y su corazón se aceleró. Desde su perspectiva, como alguien que ya admiraba a Daniel, verlo construir activamente su propia base de poder lo hizo parecer aún más radiante. Por supuesto, el propio Daniel simplemente estaba luchando por sobrevivir a la situación actual, pero Freyen no tenía forma de saberlo. Mientras continuaba conduciendo con una leve sonrisa en sus labios, Freyen de repente expresó un pensamiento que había cruzado por su mente. Pero, teniente coronel Daniel, ¿no es el periódico Melverton un medio de prensa independiente que no recibe apoyo gubernamental ni publicidad corporativa? Son famosos por su eslogan de informar solo con la verdad. Así es. ¿No será entonces difícil convencerlos de su lado? No me imagino que estén dispuestos a publicar artículos tendenciosos. No era un punto descabellado. Sin embargo, desde la perspectiva de Daniel, Melverton Newspaper no era un medio de comunicación impulsado por un noble sentido del deber. Teniente Freyen, ¿sabe que el periódico Melverton apoyó en su día las protestas contra la guerra? Freyen negó con la cabeza. No leo mucho los periódicos. No sabía que publicaran semejantes tonterías. Lo hicieron. Apoyar las protestas contra la guerra era, en sí mismo, una postura comprensible. La guerra se había prolongado hasta convertirse en un conflicto y la gente estaba exhausta. Pero después de que diera mi discurso sobre la guerra total, el periódico Melverton se retractó de su postura. Un signo de interrogación parecía flotar sobre la cabeza de Freyen. ¿Y por qué fue eso? Porque perdieron una cantidad enorme de suscriptores. Como no reciben financiación del gobierno ni de las empresas, dependen completamente de donaciones públicas. Pero publicaron un artículo que iba en contra del sentimiento público, así que, naturalmente, la gente canceló sus suscripciones. Una cosa quedó clara en ese momento. Los supuestos principios del periódico Melverton estaban, en última instancia, ligados al dinero. Era natural. Después de todo, las imprentas, la tinta y el papel no se regalaban. Sin dinero ni siquiera la verdad podría publicarse. Sin embargo, en nombre de la independencia y la neutralidad, el periódico Melverton rechazó todo patrocinio gubernamental o corporativo. No, más exactamente, se habían vuelto demasiado insignificantes como para siquiera recibir tal apoyo. A este ritmo, el periódico Melverton estaba condenado a la quiebra. Y Daniel pretendía aprovechar ese hecho para ponerles un freno. Es por eso que, Daniel susurró suavemente mientras giraba su mirada hacia Freyen, quien estaba concentrado en conducir. Freyen, necesito tu ayuda con algo. Calle Volvercerkene 11. Sede del periódico Melverton. Jaja, sentado detrás del escritorio en la oficina del editor en jefe, Woelrn dejó escapar un profundo suspiro. El número cada vez menor de suscriptores le estaba causando un serio dolor de cabeza. A este ritmo, ni siquiera podremos afrontar los gastos de impresión, y mucho menos mantener la distribución. ¿Qué sentido tenía un periódico que no pudiera imprimir periódicos? Declararse en quiebra tampoco era una opción. Pensar en sus leales empleados y en la familia que lo esperaba en casa le hacía sentir una opresión en el pecho. ¿Qué se supone que debo hacer? Mientras se devanaba los sesos buscando formas de aumentar las suscripciones, alguien llamó a la puerta. Pensando que era uno de sus subordinados, Woelrn frunció el ceño. Tom. Te dije que necesito tiempo para pensar. A menos que hayas encontrado una solución, no te atrevas a meter esa estúpida cara tuya aquí. Woelrn se quedó sin palabras a mitad de la frase, porque la persona que entró por la puerta no era Tom, era un oficial del Imperio, y no cualquier oficial, sino el propio Daniel Steiner, el llamado héroe del Imperio. Lo acompañaba Freyen, famosa por su dominio de la magia oscura. Woelrn se quedó paralizado, preguntándose si estaba soñando. Mientras tanto, Daniel le ofreció una leve sonrisa. Estoy aquí para discutir soluciones, así que supongo que no me pedirán que me vaya. Al escuchar la voz de Daniel, Woelrn salió de su estupor y se puso de pie de un salto. Teniente coronel Daniel Steiner. ¿Qué le trae a este humilde periódico?
Su pregunta era de genuina confusión. No tenía idea de por qué Daniel visitaría una publicación en dificultades como la suya. Daniel se acercó, sacó la silla frente al escritorio y se sentó. ¿No lo dije hace un momento? Vine a discutir soluciones. Soluciones. Una forma de que Melberton Neuspaper escape de su crisis financiera. Pero primero, ¿por qué no toma asiento? Con cautela, Woelrm asintió y volvió a sentarse. Daniel observó la tensión en el rostro de Woelrm por un momento antes de finalmente hablar. Por lo que he podido averiguar, el periódico Melberton está al borde de la quiebra. ¿Es correcto? Después de una breve pausa, Woelrm asintió. No tenía sentido ocultar la verdad. Tienes toda la razón. El número de suscriptores sigue disminuyendo y apenas podemos cubrir los gastos de impresión. Ya veo. Entonces, ¿estarías dispuesta a aceptar mi ayuda? ¿Ayuda? ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Ante la pregunta de Woelrm, Daniel levantó la mano e hizo un gesto hacia Freyen, que estaba detrás de él. No sé si lo sabes, pero el padre del teniente Freyen es el pastor principal de la gloriosa Catedral de la Llama Sagrada. La congregación es bastante numerosa. Daniel bajó la mano, entrelazando sus dedos mientras continuaba. Le pediré al teniente Freyen que se asegure de que los seguidores de la catedral se suscriban al periódico Melberton. Eso debería al menos apagar el fuego de inmediato, ¿no cree? Era cierto. Si tan solo el 10% de la congregación se suscribiera, el periódico ya no tendría problemas para cubrir los costos de impresión o mantener su red de distribución. Y además, Daniel metió la mano en su abrigo, sacó una grabadora y la colocó sobre el escritorio. Con un clic, la cinta comenzó a reproducirse y una voz grabada resonó en la habitación. Lo confieso. Yo, Campbell, líder del Partido de la Sociedad Libre, he filtrado información clasificada del Imperio al Reino de Belmore. ¿Qué? La impactante revelación hizo que Woelrm se quedara sin aliento, pero antes de que pudiera procesarla por completo, Daniel presionó el botón de pausa. El Imperial Daily ni siquiera tiene conocimiento de esta información todavía. Si lo deseas, puedo dejar que seas tú el que publique la historia primero. Estaba ofreciendo una primicia exclusiva. Primero, prometió una base de suscriptores segura. Ahora ofrecía el tipo de noticias exclusivas que podrían hacer que su número de lectores se disparara de la noche a la mañana. Woelrm no pudo evitar mirar a Daniel con desconcierto. ¿Qué es exactamente lo que quieres de mí? No existía tal cosa como el altruismo puro en este mundo. Woelrm supo instintivamente que Daniel tenía un precio y se puso cauteloso. Daniel, considerando encomiable su rápida percepción, se reclinó en su silla. Es muy sencillo. A partir de ahora, antes de que Melberton Neuspaper publique un artículo, me lo enviarás para que lo revise. Si es necesario, yo personalmente te proporcionaré las pautas editoriales. Disculpe, ¿qué quiere decir con eso? Al principio Woelrm pensó que era una broma, pero la expresión de Daniel permaneció inquietantemente tranquila. Esa constatación hizo que la frente de Woelrm se arrugara con irritación. ¿Estás diciendo que quieres convertir a Melberton en tu propio portavoz? Esa es una manera de interpretarlo, aunque un poco exagerada. ¿Estás loco? Melberton es un periódico independiente. Su base misma se construyó para transmitir la verdad a la gente. Daniel, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló, con voz tranquila pero penetrante. ¿Verdad? Esa es una palabra hermosa. Déjame preguntarte, ¿qué es la verdad? La verdad es una noticia que no contiene mentiras y quien determina si algo es mentira. Woelrm abrió la boca para responder, pero descubrió que no le salían palabras. La realidad era simple. Melberton no era más que un periódico en dificultades y con acceso limitado a la información. Daniel, al ver su vacilación, se sentó lentamente hacia adelante. La gente miente todo el tiempo. Y los únicos que pueden decidir qué es verdad y qué no son aquellos que tienen poder y autoridad. Pero, déjame que te quede claro, nunca llegarás a la verdad. Serás un loro que repite fragmentos de información que te transmitieron los que están arriba. Woelrm siempre lo había sabido, en el fondo. Había visto a personas que habían traicionado a la nobleza, a las corporaciones y al gobierno simplemente desaparecer, solo para que los periódicos informaran después que habían sido asaltados o trágicamente perdidos en un accidente. Esa era la verdad que nunca pudo revelar. Ya puedo ver tu futuro, redactor jefe. O vivirás como un loro, convencido de que estás diciendo la verdad, o te acercarás demasiado a la verdad y morirás por ella. Ambos resultados fueron sombríos. Oh. La voz de Daniel adquirió un tono burlón. Simplemente quedarás aplastado bajo el peso de tu ruina financiera. Las manos de Woelrm temblaron.
No había esperanza en ninguno de los futuros que Daniel describió. Y sin embargo, en medio de su creciente desesperación, la voz del diablo le susurró: seamos honestos. En realidad, no quieres la verdad. Lo que realmente quieres es el poder de decir la verdad sin que te silencien ni el dinero para mantener a tu familia a salvo. Daniel extendió su mano a través del escritorio, apoyándola ligeramente sobre la de Weinrum. Puedo darte ambas cosas. A cambio, lo único que te pido es una mentira. Júrame que mentirás por mí y. Weinrum levantó lentamente la cabeza y miró fijamente a Daniel. La mirada del diablo era indistinguible de la de un hombre. Te daré 1000 verdades y una fortuna que nunca se desmoronará. Para defender sus ideales, debe abandonarlos. Para servir al bien mayor, debe hacer un sacrificio. Para proteger a sus empleados y a su familia, debe tomar la mano de Daniel. Las palabras de Daniel presionaron sus hombros como un peso insoportable. Si aceptaba esta oferta, no habría vuelta atrás. Pero si se negaba, lo único que le esperaba era la quiebra. Cuando los ideales y la razón chocan, la razón generalmente gana. Weinrum exhaló profundamente antes de finalmente hablar. ¿Qué necesitas que haga? Su voz resonó sombríamente por toda la oficina. Al oír la respuesta que esperaba, Daniel retiró la mano y se levantó de su asiento. Primero, publique la exclusiva que le he dado. El Imperial Daily no debe publicar la historia antes de que usted lo haga. El público debe saber que el líder del Partido de la Sociedad Libre es un colaborador. Weinrum asintió rígidamente. Daniel se acomodó el uniforme y se giró para irse, pero luego, como si recordara algo, se detuvo. Ah, y una cosa más, Daniel metió la mano en su abrigo, sacó una hoja de papel doblada por la mitad y la colocó sobre el escritorio de Weinrum. Si alguna vez olvidas este favor e intentas traicionarme, habrá consecuencias. Dicho esto, Daniel sonrió, solo una vez, antes de darse la vuelta y salir de la habitación. En el momento en que la puerta se cerró detrás de él, Weinrum finalmente recogió el papel doblado y lo abrió. Esto es, en él estaba escrita la dirección de la casa de su familia. Debajo había una lista detallada que contenía los nombres de los miembros de su familia, sus aficiones e incluso sus rutas de viaje habituales. Y al final, una nota sobre la breve experimentación de su hijo con drogas hace años, un secreto que nadie debería haber sabido. Weinrum sintió que se le nublaba la vista y se sintió mareado. Se llevó una mano temblorosa a la frente. Daniel Steiner nunca tuvo la intención de aceptar un rechazo desde el principio. Una semana después, Palacio Imperial, el dormitorio del emperador Bertram. ¿Cómo valora usted la condición de su majestad? Ante la pregunta del comandante de la Guardia Imperial Johannes Kunz, el médico de guardia guardó su equipo médico en su bolso y respondió: he hecho todo lo posible, pero en estos momentos su majestad está sufriendo un deterioro de su función circulatoria y de sus órganos. Estamos tomando medidas médicas para minimizar su sufrimiento, pero más allá de eso, no veo ninguna otra opción viable. Johannes dejó escapar un suspiro silencioso, apretando el puño mientras miraba al médico. Debe haber alguna manera, su majestad todavía, ya es suficiente. Era Bertram, acostado en su cama. Cuando los dos hombres guardaron silencio, Bertram levantó una mano en señal de despido. Doctor, puede irse. Ha hecho todo lo que podía. El médico cerró su maletín y se levantó de su asiento, inclinando la cabeza hacia el emperador. Rezaré a los dioses por la recuperación de su majestad. Con una mirada de pesar, el médico se dio la vuelta y se alejó. Johannes lo observó irse con expresión sombría antes de suspirar y sentarse junto al emperador. Su majestad, ahora más que nunca, no debe renunciar a su salud. Ante las palabras de Johannes, Bertram dejó escapar una risa seca. Ahórrate las palabras amables. ¿No has oído lo que acaba de decir el médico? Dijo que rezaría a los dioses. Eso significa que ahora solo la intervención divina podría curarme. Su majestad, ya basta de consuelos débiles. La muerte es algo natural, así que ¿por qué todos actúan como si fuera una gran tragedia? Todas esas expresiones de tristeza y de aflicción solo me irritan. Después de un breve silencio, Johannes finalmente habló. ¿No sería más inquietante si todos simplemente sonrieran y se rieran? Si su majestad se enojara y ordenara la ejecución de alguien, no tendrían más opción que fingir que están de luto. Los ojos de Bertram se dirigieron hacia Johannes y sus labios se crisparon. Entonces, sin poder contenerse, estalló en carcajadas. La broma había tocado su sentido del humor. No te equivocas. Si no quieren morir, es mejor que hagan un espectáculo. Aunque, claro, siempre hay una excepción. ¿Una excepción, su majestad? Hay un cierto lobo que está engordando dentro del Estado Mayor, ¿no es así?
Teniente Coronel Daniel Steiner. Al mencionar al joven oficial, Bertrand volvió su mirada hacia el techo. Ya que estamos en el tema, dejemos de lado toda esta charla sombría y hablemos de él. He oído que se ha revelado que el líder del partido Sociedad Libre era un colaborador. ¿Es correcto? Johannes asintió. Sí. Actualmente se está llevando a cabo una investigación sobre las personas relacionadas, pero Daniel Steiner ha decidido no revelar al público ninguna información obtenida durante el proceso. ¿Eso es todo? No, Majestad. Recientemente, algunos periódicos han empezado a publicar artículos especulativos que sugieren que el barón Enliem está estrechamente vinculado al líder del Partido de la Sociedad Libre. El primer periódico que informó sobre la historia, como recordó Johannes, fue Milverton Newspaper. Mientras los rumores se extendían como un reguero de pólvora, Daniel Steiner convocó una conferencia de prensa para aclarar cualquier malentendido. En la conferencia, pidió encarecidamente que se dejara de hacer acusaciones infundadas contra el barón Enliem. Bertrand parpadeó, como si la revelación fuera inesperada. Daniel Steiner defendió a un noble. ¿Por qué? No conozco todos los detalles, pero insistió en que hasta que se concluya una investigación adecuada, se deben evitar las informaciones falsas. Incluso llegó a hacer varias declaraciones en apoyo del barón Enliem. Daniel Steiner, protegiendo personalmente al barón Enliem de las críticas, ¿qué opina de ello, comandante? No soy muy versado en política, pero, tal vez Daniel cree que lo han acorralado y está tratando de hacer las paces con la nobleza. Bertrand, con los ojos entrecerrados y pensativo, pronto meneó la cabeza. No, desde mi punto de vista, Daniel Steiner está intentando desmantelar la aristocracia. Está sembrando semillas de sospecha por todas partes. Ese bastardo conspirador. Sin embargo, a pesar de sus palabras, una pequeña risa divertida escapó de los labios de Bertrand. Cuanto más lo observo, más lo deseo para mí. Si tan solo fuera 10 años más joven, podría haberlo convertido en un aliado leal de la familia imperial. Pero ya era demasiado tarde. Daniel Steiner ya se había vuelto lo suficientemente poderoso como para destrozar con facilidad a un león viejo y moribundo. Todo lo que Bertrand podía hacer ahora era esperar. Que Daniel Steiner no albergaba ninguna ambición hacia el trono. Al mismo tiempo, cuartel general del Estado Mayor Daniel tomó un sorbo de café mientras estaba junto a la ventana en la sala de descanso. A este paso, podría morirme. Durante la última semana, desde que arrestó a Campbell, el líder del Partido Sociedad Libre, como colaborador, Daniel se había estado moviendo sin un solo momento de descanso. Aparte de las pocas horas que robaba para breves siestas, cada momento de vigilia lo había dedicado al trabajo. No fue por una adicción compulsiva al trabajo. No, la verdadera razón era mucho más simple. En el momento en que bajara la guardia, la prensa se abalanzaría sobre él como buitres y lo destrozaría. Y tal como lo esperaba, The Imperial Daily ya había comenzado a publicar artículos consecutivos con la misma narrativa. Daniel Steiner está haciendo su debut político. Si no hubiera tomado la iniciativa y promovido la traición del líder del Partido de la Sociedad Libre a través del periódico Milverton. Si hubiera dudado aunque fuera un poco, The Imperial Daily habría distorsionado toda la operación y la habría convertido en una mezquina ofensiva partidista en lugar de revelar la verdad. Eso al menos es un alivio. Aún así, por más que lo mirara, no podía evitar la sensación de que había entrado en un pantano sin salida fácil. Su mente se estaba desgastando hasta tal punto que incluso los cigarrillos que había dejado en sus días de academia comenzaban a sonar tentadores nuevamente. Ojalá esto fuera un juego. Si así fuera, podría simplemente eliminar su personaje, reaparecer en algún país neutral y disfrutar de una vida pastoral pacífica. Pero la realidad no funcionó así. Así que, por ahora, dado que había defendido públicamente al barón Enliem durante la conferencia de prensa, era solo cuestión de tiempo antes de que la otra parte hiciera su movimiento. No estaba claro si las cosas irían según lo planeado, pero esta era la mejor jugada que tenía. La que tenía mayores posibilidades de éxito. Más allá de la ventana, un enjambre de reporteros se había reunido como hormigas a la entrada del cuartel general del Estado Mayor. Daniel los miró en silencio, luego levantó su taza y tomó otro sorbo de café. Por ahora, estaba disfrutando de la rara quietud de la sala de descanso, un breve momento de paz. Luego, por capricho, metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña fotografía. Era una foto de un Golden Retriever, sonriendo con pura e inmaculada felicidad. Solo mirarlo hizo que toda la ansiedad y el estrés sobre el futuro parecieran desaparecer. Mientras se perdía en la nostalgia, encontrando un poco de consuelo en el pasado, la puerta de la sala de descanso se abrió. Luke entró. Justo cuando se acercó para transmitir un mensaje, lo escuchó.
Kelly, quiero abrazarte. La voz de Daniel, húmeda de anhelo, la hizo congelarse a mitad de paso. Sin percatarse de su presencia, continuó hablando consigo mismo. Extraño tu calor. Rodar contigo entre mis brazos fue la mayor alegría de mi vida. Los ojos carmesí de Lucky se abrieron en círculos perfectos, como un gato asustado. Un leve rubor se dibujó en sus mejillas. Porque desde su perspectiva, no había ninguna duda en su mente. Daniel estaba recordando sus encuentros sexuales pasados. Una mirada rápida confirmó que no había nadie más alrededor. Lucky suspiró aliviada. Si alguien escuchara a Daniel añorar abiertamente a una mujer que había perdido, causaría un escándalo. Ella tuvo que detenerlo antes de que cometiera un error irreparable. Con fuerza deliberada, Lucky se aclaró la garganta. Finalmente, Daniel sintió otra presencia. Se secó rápidamente los ojos y guardó la fotografía en su abrigo. Tomando una respiración profunda, se dio la vuelta. Solo para encontrar a Lucky mirándolo, con expresión extrañamente nerviosa. Teniente. Ante su mirada interrogativa, Lucky luchó por recuperar la compostura. Vine a informarle que la familia imperial lo ha convocado, coronel Daniel Steiner. Ella calmó su voz. Su Alteza solicita su presencia después del trabajo en Palacio para discutir los resultados de la investigación. Así es hoy. Daniel asintió sin dudarlo. Entendido. Me dirigiré al palacio después de terminar el trabajo. Aunque aceptó la orden sin problemas, Lucky no se fue. Ella dudó, como si hubiera algo más que quisiera decir. A Daniel le pareció extraña su vacilación. Luego, después de un breve momento de observación, todo hizo clic. Ella está agotada. Después de todo, ella había estado trabajando incansablemente junto a él durante todo este tiempo. Era natural que se hubiera acumulado cierto resentimiento. Daniel, malinterpretando completamente la situación, respondió con tranquila comprensión. Lo entiendo. Estás frustrado. Has tenido que soportar mucho de mi parte últimamente. Lucky se estremeció. Ha sido un tiempo muy ocupado, pero una vez que las cosas se calmen, deberíamos salir a caminar y hablar las cosas. Al oír la palabra caminar, los ojos rojos de Lucky temblaron violentamente. Para Lucky, las palabras de Daniel no sonaban inocentes. Ella todavía estaba actuando bajo su malentendido anterior. Se aferró desesperadamente a su último hilo de racionalidad. Estoy bien. ¿Por qué? Un paseo y un poco de conversación podrían. Dije que estoy bien. Era raro que Lucky lo rechazara rotundamente. 2 veces seguidas. Daniel estaba realmente desconcertado. Incapaz de mantener el contacto visual, Lucky entrecerró los ojos y desvió la mirada. Con el rostro enrojecido, respiró profundamente y luego hizo una rápida y educada reverencia antes de salir rápidamente. Daniel solo podía observar con total desconcierto su figura alejarse. ¿Qué carajo hice mal? No importaba cómo lo pensara. No podía entender en absoluto su reacción. Fin del capítulo.